Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, contamos con la presencia de Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez. Esta pareja de actores se pone delante de nuestros micrófonos con motivo del estreno de El cuerpo en llamas, la serie de Netflix que llega a la plataforma este viernes 8 de septiembre. Durante 8 capítulos, los actores dan vida a Rosa y Alberto, los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona condenados por asesinato en un caso complejo rebosante de morbo y extremadamente mediático. Nada extraño, teniendo en cuenta que el crimen cometido en mayo de 2017 cuenta con una buena dosis de ingredientes tan sórdidos como atractivos: mentiras, infidelidades, chantajes, corrupción policial, celos, pornovenganza y muerte. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en Cultura Ocio, ha tenido el placer de charlar con los protagonistas de El cuerpo en llamas para este episodio. Úrsula, Kim, muchas gracias por estos minutos con vosotros. Lo primero que me gustaría preguntaros es si el hecho de que esta serie estuviera basada en una historia real, en un crimen tan mediático y sobre todo tan reciente, en principio os echó para atrás, os atrajo más hacia el proyecto, vamos, que si tuvisteis que pensároslo mucho. A mí me atrajo más. Sí, en general. Qué diferentes somos, Kim. Pues está bien, está bien, claro que está bien. Complementos. Yo la verdad es que me parecía muy tentador tener tantas imágenes, tanta información de personajes reales recientes. Es verdad que a la hora de crear un personaje de ficción, porque aunque esté basado en hechos reales, es un personaje de ficción, uno tiene que liberarse de presiones, ¿no? Porque destensar. Bueno, de cómo... Para mí la pregunta, cuando pasas tanto tiempo con la información de un personaje real, te llegas a plantear qué va a opinar el personaje real y cómo lo coloco, y las dudas morales sobre defender o justificar cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una ficción y desde ahí yo tengo que crear lo que me sirva para comprender por qué hacen lo que hacen. En este caso, por qué matar es la única salida. Y me pareció fantástico tener imágenes en las que poder basarme y pequeños retazos de información de su biografía anterior, de infancia, juventud y tal, para construir un retrato de alguien que me permitiera llegar a lo que la trama me llevaba a hacer, ¿no? Y es verdad que primero me llamó Netflix, pero luego me llamó Úrsula, que ya estaba en el proyecto, y... Que tiene mucho poder de convicción. Digo. Sí. Bueno, no te costó mucho tampoco. ¿Eh? No te costó mucho tampoco. No, es verdad que no. Y me sumé rápidamente, la verdad es que sí. ¿Y tú, Úrsula, que dices que lo enfocaste de manera distinta en el primer momento? Sí, la verdad es que yo lo viví con todo como con mucho respeto al principio. Bueno, me daba bastante cosa porque primero era un caso real, de un caso bastante heavy, bastante polémico, polémico, y por otro lado también era una cosa como bastante reciente. Entonces yo dije, wow, bueno, no sé. Yo no sabía nada del caso. La verdad es que ya, no sé, es que yo a veces vivo en la luna de Valencia, no me entero de las cosas. Entonces no, o sea, me sonaba un poco, pero no estaba muy familiarizada con el caso, la verdad. Y a medida que me fui informando un poco, pues cada vez sentía más respeto. Porque primero también por la dificultad del personaje, ¿no? Porque es un personaje con 1000 capas, es como 5 personajes en uno. Pero bueno, a través de muchas conversaciones, muchas dudas aclaradas después, me fui dando cuenta de que si no lo hacía me iba a arrepentir. Y cuando uno se va adentrando de distintas maneras en este tipo de personajes que hacen algo tan maquiavélico, tan atroz a fin de cuentas, puede llegar uno a, no digo justificar, pero sí en cierto modo empatizar o comprender al personaje. Como actor yo creo que es tu obligación.
Como actor, tu obligación, por execrable que sea lo que hace tu personaje, es acercarte y no mirarlo con distancia. Ayer Laura Sarmiento, me gustó como lo dijo la guionista, es no mirar con distancia estas cosas, como han cometido una cosa atroz y lo es desde la lejanía, es ponerte lo más cerca posible y sin justificar, entender por qué. Es decir, yo puedo tener mi opinión sobre lo atroz que me parezca el crimen cometido, pero como actor debo entender qué es lo que lleva a hacer y hasta empatizar con las causas. O sea, al final, hasta los asesinos más brutales tienen unos motivos equivocados, a lo mejor, para hacer lo que hacen. Y yo es lo que tengo que comprender y, de alguna forma, que me muevan las mismas necesidades que al personaje que interpreto para poder defender con veracidad porque matas a alguien, ¿no? Sin ser un psicópata. Yo sí. Sí. ¿Entiendes a Rosa? ¿La comprendes? ¿O? Hombre, tuve que entenderla y que comprenderla, claro, para poder interpretarla. Tuve que llegar a conclusiones y tuve que llegar a muchos porqués. Me di cuenta también a través de la gente cuando ya se iba dando cuenta cuando se iba enterando de que formaba parte de este proyecto, sobre todo en Cataluña, que yo tengo mucha gente allí, la facilidad con la que la gente catalogaba a esa persona, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Evidentemente no estoy justificando nada de lo que hizo, pero sí que me llamó mucho la atención porque yo me preguntaba, ¿no? Digo, si hubiera sido un hombre, ¿habría sido noticia? Porque hay tantos casos de violencia machista. Hay tantas mujeres que mueren todos los días por violencia machista. Y me empezaron a surgir como muchas dudas a raíz de eso, ¿no? También empecé a ver como había mucha sexualización de ella a través de los medios. Entonces, la gente me sorprendió, la gente me venía con muchísima facilidad y lo primero que soltaba la gente cuando oía hablar de ella eran cosas muy fuertes. Y yo dije, claro, esa es la primera capa de la cebolla, ¿no? Pero a mí se me está dando la oportunidad de contarlo todo, sí. De contar todo y de contar una profundización del personaje, lo cual significa también humanizarla y lo cual significa también que empatices con el personaje. Porque nadie quiere ver una serie de 8 capítulos donde el personaje protagonista está siendo maléfica todo el rato. Es malo porque es malo y ya está. Claro, es como no me interesa, o sea, me parece aburrido interpretar un personaje así. Hemos hablado de los personajes, también me gustaría hablar un poco del contexto en el que se mueven esos personajes, en el que están metidos esos personajes. Un entorno, el de la policía en este caso, que está dominado absolutamente por la masculinidad más tóxica, por un exceso de testosterona brutal. Me reuní yo hice como mi propia investigación personal y me reuní con varias chicas policías. Y perdón, no sé si era esa la pregunta. Sí, te he cortado. No, pero es algo que se me había olvidado. Y es muy increíble. Primero me dijeron algunas de las chicas que el uniforme lo habían adaptado a las mujeres para poder sacarse la coleta, por ejemplo, el agujero de la coleta de la gorra, hacía muy poco tiempo. O sea, como que hasta el momento estaba todo como muy masculinizado, incluso los uniformes, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Pero es increíble porque las tías, o sea, son de armas tomar y no por decisión propia. Porque me decían en plan, o eres así, O te comen. O eres así o te comen. Entonces, ahí yo también me di cuenta que era algo muy interesante explorar dentro de la serie. Que hay mucha trama también con de qué manera ella se relaciona con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y de caso mediático, siguiendo con este tema del entorno, que existan todavía en nuestra sociedad entornos tan tóxicos como ese, como puede ser el de la policía, o como el que acabamos de ver ahora en el fútbol, con el caso de Rubiales y Jenny Hermoso, ¿qué creéis que dice de nosotros como sociedad? Que todavía nos queda muchísimo, imagino, por avanzar. En el caso de los cuerpos policiales, a mí me parece muy difícil lo que se les pide. Es decir, tiene que ser un tipo que por rasgos de carácter sea capaz de reaccionar con velocidad ante una agresión, que tenga la fuerza física como para defender una situación de peligro, que además que tenga coraje, valentía, con lo cual un cierto grado de pocos escrúpulos y impulso rápido, y al mismo tiempo
ser capaz del temple para juzgar si aquella agresión es suficientemente, digamos, les van a poner en situaciones, por ejemplo, la manifestación en la que sabes que habrá el ambiente caldeado y tú tienes que ser el que valore si es el momento justo. Parecen dos impulsos contradictorios. No lo justifico, digo que simplemente a mí me servía muchísimo de pensar cuál es el perfil, porque tú pones a un tío extremadamente dialogante como policía en una manifestación y yo creo que te dura poco. Pero al mismo tiempo pones uno muy violento y ocurre lo que ocurre. Entonces me parece muy difícil intentar aunar estas dos características, que estaría bien que fueran complementarias, pero parecen difíciles de juntar una persona en un cuerpo policial. Entonces lo que pasa que lo que abunda es más lo uno que lo otro. Que es de gente que tiene más capacidad de defensa y reacción rápida que no capacidad de mediadores, ¿no? Pero es cierto que lo que cuentas en cuanto a ese universo nos sirvió mucho para imaginar lo que la trama cuenta en un contexto en el que todo el mundo se conoce, que de comisaría a comisaría todo el mundo sabe quién está con quién, a quién la han trasladado, qué hizo quién, porque no solo en nuestra ficción también se habla de casos que no solo tiene que ver con la violencia explícita de la trama de ellos dos, sino actos de violencia que se cometen, violencia excesiva en algunos casos. Todo el mundo sabe de eso. Y todo el mundo sabe quién es los mecha corta, por ejemplo, ¿no? Y que es una frase que utilizamos como característica de personajes. Y todo el mundo sabe eso. Cuando en ese contexto alguien es pareja de una y es a ojos de todos es la pareja de una tía deseada y de pronto pasa a ser el segundo de a bordo porque hay otro en otra comisaría que ha pasado a ser el novio número 1 y todo el mundo lo sabe, para mí había un agravio moral, es lo que yo inventé para generar mi personaje. Se genera un agravio moral irreversible, de tal modo que solo la muerte es el único camino para salir de ello, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el contexto. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.